La transformación social de la humanidad por el venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 57. La cuestión religiosa. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Las religiones conservan los valores eternos. No existen religiones falsas. Todas las religiones son necesarias. Todas las religiones cumplen su misión en la vida. Es absurdo decir que la religión del vecino no sirve y que solo la mía es verdadera. Si la religión del vecino no sirve, entonces la mía tampoco sirve, porque los valores son siempre los mismos. Es estúpido decir que la religión de las tribus indígenas de América es idolatría. Ellos también tienen derecho a decir que nuestra religión es idolatría. Y si nosotros nos reímos de ellos, ellos también pueden reírse de nosotros. Y si nosotros decimos que ellos adoraban ídolos, ellos también pueden decir que nosotros adoramos ídolos. No podemos desacreditar la religión de otros sin desacreditar la nuestra también, porque los principios son siempre los mismos. Todas las religiones tienen los mismos principios. Toda religión bajo el sol nace, crece, se desarrolla, se multiplica en muchas sectas y muere. Así ha sido siempre, así será siempre. Los principios religiosos nunca mueren. Pueden morir las formas religiosas, pero los principios religiosos, es decir, los valores eternos, no mueren jamás. Ellos continúan. Ellos se revisten con nuevas formas. La religión es inherente a la vida como la humedad es inherente al agua. Hay hombres profundamente religiosos que no pertenecen a ninguna forma religiosa. La gente sin religión es por naturaleza conservadora y reaccionaria. Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. No hay motivo que justifique las guerras religiosas. Es absurdo calificar a otros de infieles, herejes y paganos por el simple hecho de no pertenecer a nuestra religión. El brujo que en el corazón de las selvas africanas ejerce su sacerdocio ante la tribu de caníbales y el aristocrático arzobispo cristiano que oficia en la Catedral Metropolitana de Londres, París o Roma, se apoyan en los mismos principios, solo varían las formas religiosas. Jesús, el divino Rabí de Galilea, enseñó a todos los seres humanos el camino de la verdad y de la vida. La verdad se hizo carne en Jesús y se hará carne en todo hombre perfecto. Si estudiamos religiones, si hacemos un estudio comparativo de religiones, en todas ellas encontraremos el culto al Cristo. Lo único que varían son los nombres que se le dan al Cristo. El divino Rabí de Galilea tiene los mismos atributos de Zeus, Júpiter, Apolo, Krishna, Quetzalcóatl, Lao Tse, Fuji, el Cristo chino, Buda, etc. Uno se queda asombrado cuando hace estudio comparativo de religiones. Todos estos sagrados personajes religiosos que personifican al Cristo nacen el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Todos estos sagrados personajes son hijos de inmaculadas concepciones. Todos ellos nacen por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos ellos nacen de vírgenes inmaculadas antes del parto, en el parto y después del parto. La pobre y desconocida mujer hebrea, María, madre del adorable Salvador Jesús el Cristo, recibió los mismos atributos y poderes cósmicos de la diosa Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta, Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Cíbeles,
Tonantzin, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas deidades femeninas representan siempre a la Madre Divina, el eterno femenino cósmico. El Cristo es siempre hijo de la Madre Divina, y a ella le rinden culto todas las santas religiones. María es fecundada por el Espíritu Santo. Cuenta la tradición que este último, en forma de paloma, hizo fecundo el vientre inmaculado de María. La paloma es siempre un símbolo fálico. Recordemos a Peristera, ninfa del cortejo de Venus, transformada en paloma por el amor. Entre los chinos, el Cristo es Fu Chi. El Cristo chino nace milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Paseándose una virgen llamada Hua Se por la orilla del río, puso su pie sobre la huella del grande hombre. Inmediatamente se conmovió, viéndose rodeada por un resplandor maravilloso, y sus entrañas concebieron. Transcurridos 12 años, el día cuarto de la 10ª luna, a medianoche nació Fu Ji, llamado así en memoria del río a cuya orilla fue concebido. En el México antiguo, Cristo es Quetzalcóatl, quien fue el Mesías y el transformador de los toltecas. Estando un día Chimalmán sola con sus 2 hermanas, se le apareció un enviado del cielo. Las hermanas al verlo mueren de espanto, y ella oyó de boca del ángel que concebiría un hijo, y concibió al instante sin obra de varón, a Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, quien fue el Mesías de los toltecas. Entre los japoneses, Cristo es Amida, quien intercede ante la diosa suprema Ten Sik Dai Tain, rogando por todos los pecadores. Amida, el Cristo japonés, de la religión sintoísta, es quien tiene los poderes para abrir las puertas del Gokurat, entre paréntesis, paraíso. Los Edas germanos citan a Christos, el dios de su teogonía, semejante a Jesús nacido también el 24 de diciembre a la medianoche, lo mismo que Odín, Uotán y Beleno. Cuando uno estudia el Evangelio de Krishna, el Cristo hindú, se queda asombrado al descubrir el mismo Evangelio de Jesús, y sin embargo, Krishna nació muchos siglos antes de Jesús. Devaki, la Virgen hindú, concibió a Krishna por obra y gracia del Espíritu Santo. El niño Dios Krishna fue transportado al establo de Nanden, y los dioses y los ángeles vinieron a adorarle. La vida, pasión y muerte de Krishna es similar a la de Jesús. Vale la pena estudiar todas las religiones. El estudio comparativo de las religiones lo lleva a uno a comprender que todas las religiones conservan los valores eternos, que ninguna religión es falsa, que todas son verdaderas. Todas las religiones hablan del alma, del cielo, del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Los principios son siempre los mismos. Entre los romanos el infierno era el Averno. Entre los griegos el infierno era Tartarus. Entre los indostanos el Abitsi, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los romanos era el Olimpo el cielo. Entre los griegos es también el Olimpo el cielo. Cada religión tiene su cielo. Cuando terminó la religión de los romanos, cuando se degeneró, los sacerdotes se convirtieron en adivinos, titiriteros, etc. Pero los principios eternos no murieron. Ellos se revistieron con la nueva forma religiosa del cristianismo. Los sacerdotes paganos, denominados augur, druida, flamen, hierofante,
Dionisios y Sacrificador fueron rebautizados en el cristianismo con los sagrados títulos de clérigos, pastores, prelados, pope, ungido, ábate, teólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Las síbilas, vestales, druidesas, papisas, diaconizas, ménades, pitonisas, etc., en el cristianismo fueron denominadas novicias, abadesas, canonesas, prelados, superiores, reverendas, hermanas o monjas. Los dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes, mensajeros de los dioses de las antiguas religiones, fueron ahora rebautizados con los nombres de ángeles, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, tronos, etc. Si antiguamente se adoraron a los dioses, ahora también se les adora, solo que con otros nombres. Ahora se les llama, como ya dijimos, ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Las formas religiosas cambian según las épocas históricas y las razas. Cada raza necesita su forma religiosa especial. Los pueblos necesitan la religión. Un pueblo sin religión es de hecho un pueblo totalmente bárbaro, cruel y despiadado. El marxismo-leninismo quiere convertir al ser humano en una máquina de consumo y producción y nada más. El marxismo-leninismo quiere esclavizar al ser humano, someterlo al trabajo material y nada más que al trabajo material, sin derecho a profesar ninguna religión. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano defiende todas las religiones porque todas se apoyan en los mismos principios. No se puede desacreditar la religión del vecino sin desacreditar la nuestra también, porque los principios de la religión del vecino son también los principios de nuestra religión. En estos momentos de crisis mundial, es necesario que haya fraternidad entre todas las religiones, porque tenemos que hacer frente al enemigo común, el terrible diablo rojo, el abominable comunismo materialista. Es urgente que todas las religiones comprendan el momento crítico en que vivimos. Es necesario que todas las religiones se asocien para hacerle frente al diablo rojo. Estamos seguros de que todas las religiones unidas formarán una muralla de acero contra la cual se estrellarán inútilmente las hordas bárbaras del marxismo-leninismo. La unión hace la fuerza. Nada ganan las religiones con hacerse la guerra entre sí. Es mejor realizar la unión de todos los fieles de todas las religiones para hacerle frente a la marcha brutalizante del marxismo-leninismo. Fin del capítulo 57.